compañía de la número 1. Estás escuchando FM Pulso. En FM Pulso no descansamos. Y es por ello que te ofrecemos la mejor programación. Síguenos en la 93.3 y en www.fmpulso.cl. Junto a ti, las 24 horas. Estamos junto a ti las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Somos FM Pulso, tu mejor compañía. La número 1 del territorio está en todas partes. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Dale like a nuestras páginas, invita a tus amigos y disfruta junto a ellos de nuestros contenidos. Somos FM Pulso. Los hits del mundo suenan por FM Pulso. FM Pulso. 20:07 y estamos iniciando un nuevo capítulo de observalaconstituyente.cl, un espacio para conocer, analizar y proponer a este proceso histórico de nuestro país, este proceso que está desarrollando un proyecto de nueva constitución, y hoy día nos acompaña nuestro panelista estable Jorge Ríos del Río. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido nuevamente. Hola, Fernando, aquí desde Valdivia, muerto de frío ya en nuestros programas invernales, ya digámoslo. Muy contento por iniciar una nueva sesión de conversación en nuestro programa observalaconstituyente.cl del proyecto Observatorio Constituyente de los Ríos. Hoy en un programa bien cargado a la política, nuestra política, la política del sur de Chile, con un invitado, a mi parecer, una de las realidades, promesas de la política del sur, don Cristóbal Rosas Laborde, concejal por la ciudad de Valdivia, primera mayoría en la última elección de concejales, las últimas elecciones municipales, futuro abogado. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido a este programa. Hola, Jorge, hola, Fernando, acá sintiendo el mismo frío. Oye, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por asistir a este diálogo, Fernando. ¿Cómo están nuestros amigos de la región de los ríos? Sí, nosotros tenemos que saludar a nuestros media partners, por supuesto. Nos acompañan, como es de costumbre, desde la región de los ríos, cuatroriosnoticias.cl, losriosinformados.cl, Radio San José de Alcudia y también Radio FM Pulso, desde donde estamos emitiendo. También nos acompaña la página www.directa.cl. Así que a todos nuestros media partners les enviamos un gran saludo y también nuestro agradecimiento por repetir este contenido que generamos semana a semana. Jorge. Oye, Fernando, para empezar nuestro debate, bueno, tenemos que hacer nuestro clásico resumen de contingencia, nuestro resumen de la semana. Han pasado varias cosas. Como bien saben los auditores del observatorio, nuestro público, la Constitución ya no está sesionando en comisiones, propiamente tal, porque ya entregó su borrador. El borrador en bruto, ya van 2 semanas con este primer texto, y al día de ayer, antes de ayer, salió un segundo borrador, ya con el orden de los artículos más o menos encaminado, con cierto nivel de depuración de las palabras, pero todavía no pasa nada definitivo, porque tenemos hasta el 4 de julio todavía para que la Comisión de Armonización entregue este texto. Y ahí, bueno, la convención está en eso, redactó un borrador que todos tenemos a disposición, y ustedes, chiquillos, ya empezaron a leerlo, supongo, ¿no, Cristóbal? Sí, ya lo he ojeado, no voy a decir que lo he estudiado a profundidad, pero ya le pegué una primera leída superficial, y la verdad es que a mí me tiene bien esperanzado lo que está en el borrador. Por cierto, que tiene cosas que pulir, pero precisamente para eso está el trabajo de la Comisión de Armonización, que espero que pueda afinar algunas. No sé, yo encuentro que hay algunas cosas que son redundantes, quizás algunos términos que pueden ser medio equívocos, pero a grandes rasgos yo creo que el texto es de una calidad que para el tiempo que se confeccionó es para aplaudirlo. ¿Y tú, Fernando, cómo va esa lectura? ¿Lenta? Sí, en mi caso he andado un poco lento con la lectura. Lo que sí he leído varias columnas, he visto también algunos
algunos programas, he escuchado también algunos podcasts que hablan de distintos temas de esta propuesta, pero así como dice Cristóbal, la verdad es que tampoco puedo decir que soy un experto en el borrador. No. Ahora sí, conozco algunas cosas, no todo. Sí, bueno, eso es algo interesante que hemos contratado, ¿no? El borrador consta de 499 artículos, es harto. Esos 499 artículos te los entregaron de forma no ordenada, como les dije al principio, sino que vienen en el orden de las comisiones. Habían 5 comisiones y va de la 1 a la 5 los 100 y pico artículos que cada comisión escribió. Y que bueno, estos son los artículos que fueron aprobados en el Pleno. Entonces, bueno, en la forma de leerlo, este primer borrador, y así lo describimos en la última editorial del Observatorio, requiere un poco de paciencia, ¿ya? Porque claro, esta tremenda masa de normas en bruto está siendo pulida y el borrador final es el del 4 de julio, pero claro, el documento histórico, el punto de partida para hacer un estudio de la evolución de este texto, ya lo tenemos disponible. Entonces nosotros como observatorio ya hemos insistido en que comiencen los grupos de lectura, comiencen a organizarse. Cristóbal, me parece que ustedes tuvieron una experiencia ahí el fin de semana en la Municipalidad de Valdivia. ¿Cómo les fue ahí en esa lectura, conversación? ¿Cómo lo hicieron? Sí, estuvo bien interesante la actividad el fin de semana. Nos acompañó la constituyente Aurora Delgado, varias agrupaciones sociales que estamos constituyendo una plataforma para trabajar por el apruebo. Estuvimos presentes y dialogamos principalmente en base a 3 temáticas. Quisimos acotar la metodología para hacerlo bien didáctico, pero también más rápido y que hubiera conversación. Dialogamos en torno al Estado democrático, en torno a temática medioambiental. La tercera temática ya no la recuerdo. Pero sería un diálogo bien interesante, sobre todo en tanto se avisoran las normas que precisamente vienen a resolver, si recordamos, varias de las cosas que estaban detrás del malestar social, yo creo que se vienen a resolver. Sobre todo la temática medioambiental a mí me tiene bien interesado, en tanto viene a resolver algunas cosas, pero también viene a ser una constitución muy pionera, muy precursora en tanto otras cosas más. Así que hemos estado ahí haciendo algunas instancias de diálogo. Pretendemos en el futuro empezar algunas cosas en cuanto a formación también de la ciudadanía, porque la idea también es tener una ciudadanía formal que pueda salir también a hacer campaña por el apruebo con elementos en mano, ¿no? Sí, eso es súper interesante como lo planteas en relación a que es la ciudadanía la que está llamada ahora también a una nueva fase de actividad política activa, ya que en cierto sentido la constituyente nos entrega la batuta ahora. Y hasta el 4, y esa es un poco la agenda que quería compartirlo con nuestro público en relación a de que de aquí al 4 de julio tenemos un trabajo de 3 comisiones: armonización, preámbulo, y normas transitorias. La armonización, bueno, ya hablamos un poco. El prólogo, que en lo personal yo debo decir que es una de mis comisiones menos favoritas, porque yo creo que no junta ni pega el prólogo lo que estamos viendo, pero ahí podemos discrepar todo. Y en el fondo es como una especie de introducción donde se reconoce el carácter del nacimiento de esta constitución, y ya bueno, hay hartos epítetos en relación a que hay un texto que está dando vueltas que habla de que este proceso nace de la fuerza de la juventud. Entonces hay varias cosas ahí interesantes de hablar, porque a mi juicio el prólogo debía haber sido: el presidente Gabriel Boric le entrega la constitución, 2 puntos, y ahí parte del asunto súper corto y fome. ¿Qué opinan ustedes? ¿O les gusta la idea del prólogo, del preámbulo? Cristóbal. Yo creo que quizá hubo un exceso de poesía en el prólogo, como leí por ahí, no sé si tú lo tuiteaste, no me acuerdo, alguien de la plaza fue acá que parece que la convención había entrado el espíritu de Arjona, ¿no? Pero yo creo que, de todas maneras, o sea, me parece que tiene que haber una declaración de intenciones y contexto en el prólogo. No sé si tiene que ser tan acotado, pero creo que sí le puede sacar grasa a ese prólogo. Yo lo leí y, claro, tiene como cosas bien literarias, ¿no? Lo que mencionas tú de la fuerza de la juventud. Yo creo que el prólogo tiene que tener como prioridad, más que nada, tratar de dar un marco conceptual que permita después, quizá, a la hora de interpretar normas que puedan ser oscuras, quizá una guía en cuanto al espíritu del texto, ¿no? Pero a mí, como que yo creo que está por verse, ¿no? Es como si se noticia en desarrollo. Yo la verdad, a mí no me quita mucho sueño el tema del prólogo, me importa muy poco.
Lo que me importa es la sistematización de la Comisión de Armonización y la transitoria. Sobre las transitorias yo creo que se juega mucho, ¿eh? Yo creo que eso es una conversación que me interesa mucho más tener. Exactamente, la última comisión, como dice Cristóbal, es la Comisión de Normas Transitorias, que para que nuestro público lo sepa en términos muy simples, son las normas que están preparando la implementación y como el camino para que este castillo que llamado por nueva Constitución empiece a aplicarse en la vía jurídica, porque en ningún momento en Chile va a haber como una especie de suspensión o no aplicación del derecho, sino que se va a continuar aplicando y va a haber una especie de transición, y como lo dicen los nombres, la Comisión está diseñando esas normas. O sea, por ejemplo, que algún derecho va a tener un plazo para generar una institución, etcétera, cosas así que van para la implementación. Y ya esa comisión generó una polémica bastante interesante en relación a los quórums. ¿Qué va a pasar durante los 4 primeros años, por ejemplo, que va a durar una transición de esta norma respecto al Congreso Nacional y la posibilidad de reformar la Constitución? Y ahí, bueno, hubo un tremendo conato entre Fernando Atria, Barraza, el Colectivo Socialista y la derecha en relación a los 2 tercios. ¿Se deja este quórum de 2 tercios para reforma constitucional o se baja a uno de 4/7? Y ahí, bueno, las opiniones dieron para mucho. Pero el punto es que se criticó a Atria precisamente por el hecho de que plantea que estos 2 tercios no pueden ser, o sea que en el fondo justifica unos 2 tercios que era el mismo quórum que había dejado Jaime Guzmán. ¿Tú lo ves parecido en relación a ese sentido de que aquí hay una especie de clausura o lo ves como una protección, como señaló Atria, Cristóbal, subir este quórum de 4/7 a 2 tercios? Yo, a ver, 2 cosas primero que todo. Lo primero, sí estoy de acuerdo con que tiene que haber un periodo de protección para que se pueda implementar la Constitución. Eso creo que es ineludible, ¿no? Porque si no, básicamente este es un proceso truncado y frustrado. O sea, tiene que haber un periodo en que la Constitución tenga cierto blindaje de quórum mayor al de mayoría simple, para que la redundancia, para poder modificarse. A mí 4/7 me parece un quórum más o menos razonable, ¿no? Ahora, lo que sí me interesa de fondo, porque la discusión de fondo acá, o mejor dicho, como el emplazamiento a Atria, es si es que esto tiene tintes o hálito autoritario, ¿no? En torno a la similitud con el anterior. Y ahí, básicamente, lo que hay, yo creo, es una discusión de legitimidad, ¿no? Cuanto al origen de un texto y el otro. O sea, no es lo mismo, a mi juicio personal, y aquí obviamente yo creo que podemos tener opiniones encontradas, pero no es lo mismo un quórum de 2 tercios por un periodo acotado. Ojo, que también es por un periodo acotado, está planeado en términos transitorios temporales, no de forma permanente, según lo que tengo entendido yo. No es lo mismo un quórum de 2 tercios para impedir la reforma de una constitución hecha en un proceso ampliamente democrático, con tintes históricos, paridad, escaños reservados, bueno, etcétera. Esa historia ya la sabemos. Que, por ejemplo, para impedir modificar una constitución hecha en dictadura, ¿no? Con tinte autoritario, impuesta sangre, en una comisión muy pequeña, un texto profundamente antidemocrático y que además con un sinnúmero de cerrojos, por cierto, entre ellos los 2 tercios, pero nuevamente yo creo que el origen no es menor, hablando en términos de legitimidad, siempre y cuando obviamente nuevamente esto sea en términos transitorios, ¿no? Para poder implementar, para que lleguemos a ver las consecuencias del nuevo texto constitucional, porque claro, porque si no lo hacemos, creo yo, nos podemos arriesgar a que finalmente tengamos un texto que sea letra muerta, al menos esa es mi opinión. Claro, bueno, ahí la discusión está abierta porque también un argumento era una desconfianza sobre el Parlamento que tenemos actualmente, pero el Parlamento igual fue electo después de la Constituyente y son parte del proceso político y obedecen también a muchas veces al mismo signo político de los convencionales que hicieron la Constitución. Entonces por ahí se está dando una discusión bien interesante respecto a cómo se ve la democracia, pues en el fondo un proceso dinámico en constante cambio o se requieren para ver, como dijo Baradit, para que esta guagua pueda llorar. Claro. Lo comparto mucho. Sí, o sea, yo lo que creo es que hay una desconfianza legítima al Parlamento actual, y si bien podemos decir que son electos en el mismo periodo o en un periodo temporal cercano que la convención, no son electos con los mismos mecanismos de elección. Ojo ahí, la convención hoy en día es lo más cercano que tenemos como órgano de representación popular al Chile profundo que tenemos. O sea, es una convención con composición paritaria nuevamente, con escaños reservados. Permitió también las listas de independientes que
ahí podemos tener opiniones encontradas o no respecto a si los independientes pueden armar listas o no, pero es una convención electa con un mecanismo de elección electoral, valga la redundancia, muy distinto a lo actual. O sea, el Parlamento no se elige con escaño reservado, no se escoge con paridad, solamente hay cuotas para las listas, no cuotas para el resultado electo, no hay una cuota de resultado. Entonces, yo no diría que gocen de la misma legitimidad de la ciudadanía. O sea, recordemos nada más las encuestas en cuanto a la confianza que generan las instituciones a la ciudadanía, por ejemplo, lo desprestigiado que está el Parlamento, lo desprestigiado que están las policías, etcétera. Entonces, yo diría que no son de la misma naturaleza en cuanto a órganos. Sí, nosotros hicimos la medición acá, Cristóbal, en relación a confianza en los órganos, y andan más o menos iguales, la convención y el Congreso. Entonces eso es interesante porque claro que hay como una especie de renovación y un nuevo ciclo político, y ahí es interesante también lo que tú planteas. Y esa es la pregunta que esta entrevista va como muy bien encaminada, porque tú como político eres un político independiente, no militas en un partido tradicional, sino que estás trabajando en un colectivo que se llama 18 de octubre. Y este colectivo 18 de octubre nace precisamente en el estallido social, de acuerdo a lo que pude recabar en sus redes sociales, etcétera, y tiene una vinculación muy fuerte con la protesta social. Aquí yo veo unas fotos en relación a un lienzo donde dicen el acuerdo, algo de como decir la calle no, nunca más. Entonces, la posición era una posición bastante de desconfianza también hacia este proceso de constituyente. ¿Qué pasó? ¿Cómo ha ido evolucionando estas convicciones políticas desde ese punto inicial de octubre de 2019 a puertas del plebiscito? A ver, yo creo que hay que distinguir dos momentos. Distingamos marzo de 2020 de noviembre de 2019. Y lo digo a propósito de lo siguiente. Yo creo que muchas posiciones en las que me incluyo, vimos con mucha desconfianza la noche del 15 de noviembre los términos iniciales en los cuales estaba determinado el pacto del 15. Principalmente porque yo menos lo vi desde una perspectiva muy técnica, que en todo caso muchas veces los elementos técnicos son profundamente políticos, ¿no? Y en ese sentido, una convención que se elegía bajo los mismos términos que la ley con que se escogen los parlamentarios, ¿no? O sea, una ley nuevamente sin composición paritaria, sin escaños reservados, con escasas oportunidades para que independientes pudieran postularse, al menos por lo menos formando lista. Yo estoy muy de acuerdo en todo caso que tienen que regirse por las mismas leyes de los partidos para efectos de rendición de probidad, etcétera, pero es una discusión aparte. Entonces, claro, en un primer momento uno mira con profunda desconfianza porque, claro, la ley que escoge a los parlamentarios está diseñada precisamente con un diseño que hace que precisamente ciertas élites se reproduzcan en los aparatos de poder, que también forma parte del descontento que produce la fractura social que da origen al estallido, ¿no? Ahora bien, yo creo que la convención ha hecho un buen trabajo a la hora de plasmar y dar una válvula de escape al malestar de ese estallido. Yo creo que da una institucionalidad que responde a ese malestar, desde lo que se refiere a descentralización con el Estado regional, desde los desbloqueos de cerrojos para eliminar las leyes de poder supramayoritario, el robustecimiento de derechos fundamentales, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Convención, gracias también a las modificaciones legislativas que se hizo después, para que su composición reflejara de mejor manera a Chile, hace que estas desconfianzas bajen, ¿no? Lo que sí, y tomándome un poco del resultado que tuviste de la encuesta, yo creo que nuevamente la convención, claro, parte con un nivel de confianza muy distinto al con el que termina, ¿no? Yo creo que eso hay que distinguirlo en cuanto a momentos. La convención está por el suelo, por cierto, y ha hecho su buena parte para estar por el piso. O sea, el caso Rojas Vade fue pero un golpe al hígado, votaciones desde la ducha y cosas pintorescas, posiciones extremas también de algunos convencionales que con bastante poco sustento ideológico y académico, que han hecho más daño al proceso de lo que han aportado, ¿no? Y en ese sentido yo creo también que, y con esto cierro también en base a la provocación de la pregunta, yo creo, y siempre lo he dicho, ojo, que no basta con declararse independiente, ojo ahí, el independiente tiene que tener un posicionamiento que dé referencia de un marco conceptual ideológico a la gente desde donde se posiciona. Yo siempre he dicho, soy independiente, pero soy independiente de izquierda, ¿no? Estoy por los derechos sociales, estoy por la equidad territorial, etc. Entonces, ojo ahí, porque muchos
políticos generalmente adoptan ropajes de independientes para esconder posiciones que son o profundamente antidemocráticas o que esconden simplemente posiciones caudillistas que buscan reproducir poder en territorios que muchas veces son feudos, ¿no? Sí, bueno, súper interesante el análisis que plantea Cristóbal. A mí yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que lo cultural, que siempre lo decimos aquí, lo cultural que implica la convención, el tema de la paridad, el tema de que es básicamente una revolución cultural política. Y eso quedó. Y en el fondo no haya reforma o quórum que sea, eso ya quedó. Yo creo que ningún tipo de lista va a plantearse algo que no sea equitativo, que no sea paritario, que no tenga enfoques de género, que en el fondo no visibilice a ciertas identidades que han estado postergadas a través de la historia, etcétera. Entonces eso te generó la convención y qué bueno que escucharlo desde una perspectiva de los más críticos, ¿cachai? O sea, Cristóbal era líder de los más críticos del sur acá en Valdivia y es interesante ver cómo evoluciona esto. Fernando. Jorge, estamos haciendo observalaconstituyente.cl, un espacio para conocer, analizar, discutir y proponer en este momento histórico de nuestro país. Hoy día conversando con el concejal Cristóbal Rosas y por supuesto agradecido también de la sintonía de la gente que nos escucha a través de la 93.3 acá en FM Pulso, la gente que nos escucha en la radio San José de Alcudia, nuestros amigos del diario electrónico Cuatro Ríos Noticias, losriosinformados.cl y directa.cl. Pronto subiremos este video también a nuestras redes sociales para que ustedes ahí nos puedan comentar y por supuesto invitarlos a que revisen la página del observatorio, observalaconstituyente.cl. Jorge. Gracias, Fernando. Cristóbal, ya para que ingresemos ya al área chica, porque aprovechando que tenemos un concejal, la primera mayoría electo, usted, por lo tanto tú eres presidente del Consejo Municipal de Valdivia, en la comuna, en la nueva constitución, ¿cómo lo ves? Porque de acuerdo al borrador que tenemos, se crea un nuevo concepto que es la comuna autónoma, claro, dentro del Estado regional, que también y hay una serie de órganos, y la palabra autónoma, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué sensaciones te quedan en relación a la comuna dentro del nuevo orden constitucional? Sí. A ver, sí, a mí al principio me hizo mucho ruido el concepto de autonomía en el borrador, ¿no? Porque a uno podría evocarle otra cosa, que no tiene que ver con lo que quiere decir en el borrador el tema de autonomía, ¿no? Yo creo que eso obedece quizás a la abundancia quizás de personas sin formación jurídica, que está muy bien a todo esto, ojo, no lo menciono como un elemento negativo, que se ocupan ciertos términos de manera más o menos desprolija en el borrador, lo decía al principio, por ejemplo, me hace mucho ruido cuando sale autogobierno, ¿no? Pero si después tú lees en armonía con el resto de las normas del borrador, entiendes que en realidad ese autogobierno obedece a otra cosa, o sea, como que no se puede escapar por un surco que puede ser un poco incluso peligroso, ¿no? En el caso de la comuna, yo veo con bastante esperanza cómo se articula la comuna autónoma al principio, o sea, solamente por mencionar algunas cosas, pero primero un contexto para las personas que nos escuchan. Lamentablemente hoy en día los municipios en Chile están diseñados y legislados para administrar y reproducir pobreza. Lamentablemente es así, o sea, el diseño que deja la dictadura para los municipios simplemente lo hace para ser la institución más cercana a la gente, ¿no? Para solventar ciertos problemas y instaurar ciertas relaciones clientelares. Recomiendo mucho un libro que me leí otro día, no recuerdo el autor, que se llama La alcaldización de la política, que es muy, muy, muy bueno y habla de cómo los municipios hoy en día están diseñados precisamente para reproducir un modelo que es el instaurado por el neoliberal. Lo tengo en la biblioteca, Jorge, si querés te lo presto. El tema es que hoy en día los municipios están diseñados entonces para administrar y reproducir pobreza, y en el sentido de, como viene este nuevo borrador, da luces para pensar en más. O sea, hay un potencial de transferencia de competencias que hacen que el municipio pueda hacer mucho más. Por mencionar un ejemplo súper concreto para bajar la pelota al piso, la posibilidad de estas empresas municipales que se pueden hacer ya sea asociados con otras entidades públicas o privadas, viene a representar un desarrollo potencial importante. Bueno, acá en Valdivia contamos con un ejemplo como bien antiguo, ¿no? Que es Valdicor, pero el poder incursionar en otras
tangente me parece súper interesante, sobre todo por cómo el Estado o instituciones como por ejemplo el municipio pueden ingresar, por ejemplo, con empresas de manera competitiva al mercado. O sea, yo no sé si mucha gente lo sabe, pero por ejemplo en Antofagasta, que le provee agua a Antofagasta es el municipio de Medellín. O sea, y de manera competitiva el municipio de Medellín provee agua, por ejemplo, incluso para afuera, a Chile. Entonces, imagínense lo que podríamos hacer con las particularidades territoriales que tiene la región de Los Ríos y en particular Valdivia. También una cosa que me llama mucho la atención es la posibilidad de la apertura a la posibilidad de que los concejales cuenten con mayores atribuciones para poder realizar su labor, ¿no? Dentro del articulado, si ustedes lo buscan, lo leen, se establece que van a tener que darle a los concejales los medios materiales para poder realizar su manera de manera correcta. Nosotros actualmente, los concejales, no sé si lo sabe la gente, tenemos una dieta que es muy acotada, piensan que nos forramos muchas personas, pero no nos forramos. No tenemos asignaciones para ir a terreno, no tenemos elementos más allá de que se nos facilita, en algunos casos, una oficina, porque, acá en Valdivia los concejales tenemos oficinas, pero en otro lado los concejales atienden en la plaza. A ese nivel de precariedad. Entonces, eso le da un mayor rol a los concejales que muchas veces son vistos como el patio trasero, que en realidad los alcaldes son pequeños reyes en sus ciudades, muchas veces por cómo está diseñado todo, ¿no? Y otra cosa que me interesa relevar dentro de las cosas que he podido ver del borrador, este órgano que es la Asamblea Social Comunal, ¿ya? Que da la posibilidad de que la comunidad organizada, las distintas instituciones que pululan en el territorio, puedan incidir en el Consejo. Obviamente no inciden, no es vinculante, pero pueden tener un rol importante en cómo se va dirigiendo el gobierno local comunal. Creo que por ahí hay varias cosas. Hay una cosa que se me olvida. También, ojo aquí, se agrega la posibilidad de que los municipios se endeuden también. El acceso al endeudamiento por parte del municipio me parece súper interesante en cuanto a la capacidad que va a tener para, por ejemplo, hacer proyectos de inversión, muchas veces, ¿no? Y ojo, para que no salten las alarmas, eso siempre va en coherencia con el principio de responsabilidad fiscal que se establece dentro del borrador de la nueva Constitución. Así que también, a mí al menos me parece que se les van entregando algunas herramientas de las que actualmente el municipio no consta, ¿no? Muchas veces los municipios, Valdivia no es un municipio pobre, ojo, tampoco es un municipio muy rico, pero muchas veces los municipios dependen de postular a fondos sectoriales regionales para poder llevar a cabo su programa político, y muchas veces si esas agendas no coinciden se puede truncar, por ejemplo si es que son signos políticos distintos. Claro, en ese sentido con el Estado regional vas a tener, entre comillas, una línea directa a tu gobierno regional, porque va a tener más recursos y más atribuciones, y por lo tanto el paseo no va a ser a Santiago, sino que va a ser ahí directamente en la plaza o en la isla Teja, donde esté el gobierno regional, acá claro, en Los Ríos. Lo mismo para la gente de Panguipulli, de Futrono, de Río Bueno, etcétera. Por ese lado, claro. El tema que a mí, que he leído por ahí unas críticas interesantes en relación a la autonomía. Porque cuando hablamos de autonomía tenemos que entender que es la libertad para actuar de manera autónoma que van a tener estas corporaciones públicas. Pero ¿qué pasa cuando no tienes capacidad humana, o tienes menos recursos, o tienes menos personas? Porque aquí, claro, es un universo bastante fragmentado, porque estamos hablando de cerca de, no sé, ¿cuántas comunas? Son como 600 en el nuevo orden. Van a ser cerca de 18 regiones, y todos los territorios tienen características distintas. Tenemos territorios como Suiza, como llámese Vitacura, Las Condes, y territorios que son básicamente África, pues en comunas muy chiquititas con presupuestos que en el fondo no tienen. Y ahí viene el tema, o sea, quizás el mega fraccionamiento que vamos a vivir va a generar estas relaciones. Los constituyentes nos hablaban, sobre todo Aurora y Ramona, nos hablaban del tema de la solidaridad y la asociatividad. ¿Tú lo ves como un futuro posible de acuerdo a tu experiencia como concejal a través de las relaciones? Porque hemos visto que Valdivia, por ejemplo, se ha relacionado con los lagos y Panguipulli por temas geográficos. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, 3 cosas respecto a ese planteamiento. Lo primero es que, no recuerdo el número de norma, creo que era la 540, el artículo era el 2, pero recuerden que todo el articulado está desordenado porque va por comisión, ¿no? Establece que el Estado debe garantizar a los municipios el financiamiento y los recursos suficientes para que el desarrollo sea justo y equitativo. Eso es súper importante. De hecho, sí hubo una demanda empujada desde las asociaciones de municipios, precisamente porque se entiende, como tú bien mencionas, que hay municipios muy ricos, como Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes,
y municipios que tienen muchas veces un per cápita 13, 14 veces menor, ¿no? Entonces, eso está salvaguardado mediante esa cláusula dentro de la nueva Constitución. Sin perjuicio de ello, si es que, por ejemplo, con eso no alcanzara, con ese principio de equidad territorial no alcanzara, también está establecido dentro del mismo articulado que los municipios, las comunas autónomas, perdón, van a poder delegar, ya sea al gobierno regional o al gobierno central, las competencias que estimen pertinentes, ya sea de manera provisoria, en el caso de que no puedan subsanarlas, porque, por ejemplo, no es lo mismo que se haga cargo de, no sé, por ejemplo, la salud, el municipio de Corral, que el municipio de Valdivia, ¿no? O de Panguipulli. Entonces, en ese sentido, eso está bien determinado. Y finalmente, y esto es más político y quizá un poco alejado del borrador, pero no es lo mismo esta descentralización que está planteando este borrador de Constitución que como está planteado en términos clásicos la descentralización. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. La descentralización no es una propuesta de izquierda. No tiene un origen de izquierda, digamos, radical, marxista, no. La descentralización es de origen liberal, ¿no? Entonces, no es lo mismo descentralizar, haciendo que cada territorio se raje con sus propias uñas y entren en lógicas de competencia, que descentralizar con lógicas de solidaridad interterritorial y equidad territorial, ¿no? Y eso es radicalmente distinto. Parece una como precisión muy fina, pero que cambia todo. Efectivamente, eso es interesante porque genera unas vinculaciones políticas y también, claro, estamos en una coyuntura donde las viejas prácticas van a tener que efectivamente ser actualizadas por otros conceptos, etcétera, el Estado vigorizado, etcétera. Pero yo te quiero traer, así como para ir cerrando nuestra entrevista, a un tema interesante que tiene que ver mucho también con la cultura constituyente, que es el tema de la participación ciudadana. Perfecto. Tú fuiste uno de los que impulsó para mí uno de los ejercicios de participación ciudadana clave en la historia de esta región, que fue el plebiscito consultivo en relación a que se haga o no se haga el proceso constituyente, me parece, y otros temas más que levantaron, que ante la negativa municipal se levantaron autoconvocados y llegaron cerca de 19.000 personas, una tremenda consulta ciudadana. Sí. Y nosotros también como observatorio participamos de un proceso, le diseñamos un proceso a la MUNI participativo de Valdivia en relación a esto. ¿Cómo ves la ciudad de tu comuna en relación a los momentos participativos? ¿Qué desafíos crees que tenemos? ¿Cómo ves la recepción? ¿Cómo ves la voluntad política a esto? Dentro de tu experiencia ya dentro del Consejo. Sí, a ver, primero que todo partamos por lo macro. La comuna, yo creo que la comuna de Valdivia tiene una cultura de participación cuando creen que lo que van a decir va a servir de algo, ¿no? Porque, ojo con eso, muchas veces desde las instituciones nos llenamos la boca hablando de participación ciudadana, pero uno participa en lo que cree que va a valer la pena participar, porque si no vas a perder tu tiempo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, durante el estallido, o la revuelta, o la terminología que quieran ocupar, en realidad es irrelevante. Valdivia fue la comuna de Chile con mayor cantidad de cabildos realizados a nivel nacional según estadísticas levantadas por Unidad Social. Eso te habla un poco de algo, ¿no? Y bajándolo a lo otro, yo he visto que a cada participación hay muchas veces desde organizaciones funcionales, no tanto territoriales, pero la vocación de participar está. O sea, por ejemplo, hace poco probamos una ordenanza de humedales, pionera en Chile, que es producto de 6 o 7 mesas técnicas que se hizo en conjunto con agrupaciones medioambientales, que terminó en nuestra ordenanza, que vino a conjugar un poco la visión institucional que teníamos con las agrupaciones sociales, ¿no? Entonces, ese ejercicio, cuando tú, y con esto respondo un poco a la pregunta, cuando tú estableces lógicas de participación en las cuales haya avisoramiento de lógicas de horizontalidad y que sabes que realmente lo que tú vayas a entregar ahí, los elementos técnicos para incidir en normas, para incidir en políticas públicas, realmente van a derivar en algo, la gente participa. Si tú le vienes a entregar participación en algo que en realidad no va a servir de mucho, no van a participar. Y yo creo que eso se refleja en otros procesos. Por ejemplo, precisamente ese proceso participativo que tú mencionas, Jorge, participó casi 20.000 personas, que es con lo que tú en Valdivia para ese entonces, porque ahora con la elección con que salió nuestra alcaldesa subió a 28.000 con lo que salías electo, pero tú antes con 20.000 votos sacabas un alcalde en Valdivia. Y en un proceso participativo participaron casi 20.000. Entonces eso te habla un poco
de dos cosas. Primero, de que cuando la gente se siente convocada, participa. Entonces, ahí el desafío entonces que nosotros seamos audaces en establecer procesos que les llamen a participar. Pero además lo segundo es el tirar como lineamiento de que las instituciones tienen que entonces establecer mecanismos que valga la pena. Y con esto cierro. En ese sentido, dentro del borrador hay cosas que dan esperanzas de eso. Tenemos referéndum derogatorio, por ejemplo, podemos derogar normas, y también hay iniciativas populares de ley. Una cosa que imagínense, por ejemplo, yo recuerdo y sorry que me alargue, yo recuerdo la marcha No Más FP que hubo, no sé si fue hace cuántos, 6, 7 años, donde 1.300.000 personas salieron en Santiago, y eso quedó en el aire, no hubo una réplica en el Parlamento para hacer una reforma en serio de pensiones que establezca un sistema de seguridad social, quedó en el aire. Imagina si hubiéramos tenido ese mecanismo de seguridad social, el mecanismo de acción popular, de iniciativa popular en ese entonces. Se establece que ahora puedes, con un 3% del padrón de firma, hacer una iniciativa de ley, que son como 450.000, 470.000 firmas, que no es poco, pero que en un contexto de efervescencia, por ejemplo, puede ayudar a destrabar o servir como válvula de escape a un malestar social, y de esa forma, por ejemplo, no llegas a un estallido, ¿no? Entonces yo creo que en materia de participación ciudadana, este borrador establece posibilidades interesantes para ir estableciendo una cultura de participación ciudadana activa. Súper interesante, Cristóbal. Y ahí te vas dando cuenta cómo estos cambios en el fondo profundizan la democracia, y como lo dijo Boric hoy día en su discurso, el proceso constituyente hay que cuidarlo porque fue en un momento de crisis. La sociedad chilena dijo: vamos a solucionar esto, pero con más democracia, no con menos. Fernando. Nosotros ya estamos llegando al cierre para nuestra jornada de hoy en observalaconstituyente.cl. Desde ya agradecer a todo el equipo humano y técnico de este observatorio, a nuestros media partners, la gente que nos escucha, nos ve y a través de redes sociales también se informa de este espacio, para nuestros amigos de losriosinformados.cl, para cuatroriosnoticias.cl, Radio San José de Alcudia, Radio FM Pulso y el medio de la Araucanía Directa.cl. A todos ellos nuestro agradecimiento por difundir este espacio de contenido. Así que ya sus últimas palabras para el cierre, queridos Jorge y Cristóbal. Dale tú, Cristóbal, yo ahí despido. Una palabra de despedida, disculpa. Vale, pensé que iba a dar tú, Jorge. Bueno, primero que todo agradecer el espacio. Se me hizo poco corto el tiempo, porque a mí me entretiene mucho hablar de materia constitucional, sobre todo. Como que son de las pocas cosas en que soy ñoño y disfrutaba más el derecho. No, más que nada llamar a la ciudadanía y invitar a la gente a que se informen, ¿no? A que votemos con información en mano, no obedecer a las caricaturas, sino que a informarse realmente. Información hay por todos lados, si ustedes la buscan la van a encontrar. Lo que yo creo que es importante es entender que esta Constitución representa una oportunidad de profundización de la democracia, de conquistar derechos sociales y de ponernos al día. Ojo, si nosotros con esto no estamos transformándonos a un modelo muy radical, simplemente nos estamos poniendo a la altura de los estados de bienestar del periodo entreguerra europea. O sea, estamos recién adaptándonos al siglo XX, estamos atrasados. Esta Constitución representa simplemente un mínimo de dignidad y un avance civilizatorio. Y yo creo que eso es lo que hay que tener a la vista, y por lo tanto la invitación es informarse sin caricaturas, a oír los llamados de sirena que convocan al miedo, y por supuesto que vayan a participar, y sea cual sea su opción es legítima, por cierto, pero por acá yo creo que la opción queda bastante clara cuál va a ser el 4 de septiembre. Y gracias por la invitación nuevamente, Jorge y Fernando. No, gracias a ti, Cristóbal, por asistir. Muchas gracias por tus análisis. Creo que este capítulo es muy interesante. Lo vamos a tener arriba en nuestro canal de YouTube para que lo puedan repetir, ya que es demasiado importante tener las visiones de nuestros políticos hechas en el sur, con estos enfoques claros e informados como tú lo tienes. Fernando, decirle a nuestro público que visite nuestra página. Pronto va a estar arriba el borrador de la Constitución para que, como dice Cristóbal, se informen por usted mismo, que nadie le den cantos de sirena, ni chamullos, ni campañas del terror, y usted mismo en su casa, a través de una conexión a internet, pueda ver el trabajo de los convencionales y el futuro de nuestro país a través de esta cristalización jurídica de un acuerdo social, como siempre hablamos. Así que, Fernando, muchas gracias por el espacio. Nos veremos la próxima semana con otros interesantes
invitados ya en un año completo de proyecto Observa la Constituyente, Fernando, así que ahí seguimos al pie del cañón hasta el 4 de septiembre, al día después del plebiscito de apruebo o rechazo. Hoy los esperamos en un próximo capítulo de observalaconstituyente.cl, un espacio para conocer, proponer, analizar y discutir en este momento histórico de nuestro país. Recuerden visitar www.observalaconstituyente.cl. Nos encontramos en un próximo capítulo. Que tengan una buena noche. Chau, chau. Chao, gracias. Baila, canta y disfruta de tu día en compañía de la número 1. Estás escuchando FM Pulso. En FM Pulso no descansamos y es por ello que te ofrecemos la mejor programación. Síguenos en la 93.3 y en www.fmpulso.cl. Junto a ti, las 24 horas.